En el vídeo anterior empezamos ya a elaborar nuestra programación didáctica y comenzábamos con la portada, el prólogo y el índice. Si recuerdas, hacíamos muchísimo hincapié en intentar aprovechar cualquier oportunidad que tuviéramos para destacar sobre el resto de opositores, incluso en esas páginas. Yo enseñaba mi portada, mi prólogo y mi índice para que tuvierais algún ejemplo. En este vídeo hablaremos ya de la normativa, que va a ser la base para todo lo que queda de programación, y también aprovecharemos para hablar del contexto, tanto del centro como del alumnado. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, va a ser mirar los indicadores de nuestra comunidad, porque al fin y al cabo, como siempre digo, esto es lo que quiere el tribunal que le contemos porque es lo que aparece en su rúbrica para calificarnos. Entonces, si seguimos con el ejemplo de Andalucía, tenemos los dos siguientes indicadores. Primero, adecuar la programación a la normativa o currículum vigente. Aquí también vamos a aprovechar para justificar la importancia de programar. Y segundo, tenemos que contextualizar según el nivel educativo, es decir, hablar de las características del alumnado y su diversidad, y también según las características del centro, donde también aprovecharemos para dar algunas características básicas de la localidad donde se encuentra el centro. Si te das cuenta, en estos indicadores no aparece nada sobre la importancia de programar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Justificamos la programación o no la justificamos? Mira, esto es una cosa que se suele hacer en todos sitios, ¿vale? La mayoría de opositores, su academia y sus preparadores les recomiendan que empiece la programación con una justificación de por qué es tan importante programar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer también, al igual que estos opositores, es empezar nuestro documento con este apartado y lo que haremos será utilizar las dos claves que os di. Una de ellas era usar la normativa y otra era enlazar los contenidos, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es, por tanto, justificar la importancia de programar basándonos en la normativa y, por tanto, después en este apartado aprovecharemos para introducir toda la normativa que vamos a utilizar en el resto de la programación. En este apartado también, muchos opositores aprovechan y justifican la importancia de programar no solamente en base a la normativa, sino también en base a una serie de teorías o principios pedagógicos. Estaríamos hablando de las teorías como la inteligencia múltiple, la taxonomía de Bloom, la inteligencia emocional y alguna que otra más. Mira, en Andalucía tenemos solamente 60 páginas y realmente estaría igual de bien si lo hacemos en base a la normativa o en base a los criterios pedagógicos que hemos hablado. Pero si te das cuenta, el indicador habla sobre la normativa, la importancia de aplicar la normativa en la programación. Así que si puedes, yo te aconsejo que justifiques la programación en base a la normativa y ya está. Pero te digo que igualmente de bien estaría si lo haces solo con la normativa, con estos principios o teorías pedagógicas o con los dos. Si nos centramos en la normativa, os daréis cuenta que aparecen muchísimas opciones para justificar la importancia de programar. Podemos hacerlo en base a distintos temas, como por ejemplo, programar nos puede ayudar a planificar nuestra práctica docente, o que vamos a programar tal asignatura porque nos va a permitir desarrollar ciertas cualidades en el alumnado, o simplemente porque es una función del profesorado, tal y como se indica en el artículo 91 de la LOMCE o en el artículo 9 del decreto 327/2010 de Andalucía. Entonces, tenéis que investigar la normativa, ¿vale? Pero sobre todo, lo primero que hay que hacer es conocerla, así que vamos a empezar. Si os dais cuenta, tenemos muchísima normativa. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en aquella que nos sirve para programar nuestra práctica educativa. En este caso habrá que hablar de la normativa estatal y de la normativa autonómica. Si empezamos por la estatal, empezaremos hablando de la LOMCE. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa venía a sustituir ciertos artículos de la LOE. Por tanto, en nuestra programación, al hablar de la LOMCE, ya no hay que nombrar la LOE, ¿de acuerdo? Segundo, tenemos que hablar de la normativa que habla sobre el currículum. En este caso nos centraremos en el Real Decreto 1105 de 2014, que lo que hace es desarrollar tanto la ESO como bachillerato, las dos etapas educativas. Y también aprovecharemos para hablar de la Orden ECD 65/2015, que lo que viene a hacer es establecer una serie de relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, y que vamos a utilizar muchísimo. Por otro lado, de lo que tenéis que hablar en la programación es de la normativa aplicable en vuestra comunidad autónoma. Esta normativa va a ser súper importante porque ya va a venir adaptada a vuestro contexto. Como imaginaréis, no me voy a poner aquí a hablar de la normativa que tenéis que aplicar en cada una de las comunidades autónomas porque esto sería interminable. Pero lo que sí quiero hacer por lo menos es aclarar qué normativa es la que hay que aplicar en Andalucía, porque este año ha habido muchísimos cambios normativos y, como dije en vídeos anteriores, incluso los sindicatos han tenido que preguntar qué normativa es la que hay que aplicar. Entonces, en esta página web tenéis la respuesta. Os la dejo, echadle un vistazo y continuamos. Algo que hay que tener claro antes de seguir es que una cosa es la normativa a aplicar en la programación de Andalucía, la cual no hay duda gracias a esta pregunta que han hecho los sindicatos, y otra cosa es el curso para el que hay que programar. En otras comunidades, como por ejemplo en Navarra, se indica claramente que se puede programar para el curso 2021 o para el 21-22, pero en Andalucía, por desgracia, no se indica ni una cosa ni la otra. En la parte izquierda de la imagen tenéis una captura de pantalla de la web de CESIF, en la que se indica que en una de las últimas mesas sectoriales celebradas se acordó que la programación deberá realizarse para el curso 21-22, pero con la normativa del curso 2021. La verdad es que estas cosas solo pasan en Andalucía,
y encima sin publicarlo de manera oficial. Si recordáis, en un vídeo anterior, el de los consejos previos antes de programar, os dije que en este año para Andalucía no debería haber dudas a la hora de elegir el curso para el que había que hacerlo, y os comentaba que yo lo haría sin duda para el actual, es decir, para el 2021, del mismo modo que cuando yo tuve mi plaza en 2018 lo hice para el 17-18, y os lo justificaba por varios motivos. Primero, porque la normativa que vamos a aplicar solo va a tener vigencia para el curso 2021, ya que para el siguiente la normativa autonómica será distinta. Segundo, porque no conocemos el calendario escolar del curso siguiente, y por tanto la labor de temporalizar se hace más difícil. Y sobre todo, porque, como muchos sabréis, en un centro real, las programaciones definitivas se suelen entregar a finales de octubre, para que el profesor, así, pueda observar la diversidad y necesidades de su alumnado, y por tanto adapte la programación a este contexto. Si tú programas para el curso que viene y no tienes en cuenta el alumnado con el que vas a trabajar todo el año, ¿qué sentido tiene? Para mí ninguno, desde luego. Pues por todos estos motivos, repito que para mí lo más lógico es programar para el curso actual. Además, en la convocatoria, que es lo único oficial hasta ahora, a día 26 de marzo, no se indica nada al respecto y solo dice que la programación hará referencia al currículo vigente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo cual estaríamos cumpliendo perfectamente si programamos para el curso 2021. Sin embargo, si hacemos caso a las indicaciones que aparecen a la izquierda, deberíamos programar para el 21-22. Y recalco lo de deberíamos porque, sinceramente, yo creo que si programáis para el curso 2021 y lo justificáis bien, por ejemplo, en base a lo que he dicho anteriormente, nadie puede echar para atrás la programación. Por lo menos, si yo fuera tribunal este año, estaría encantado de que lo hicierais para el curso vigente y que me lo justificarais de esa forma. Esto lo digo sobre todo para los que ya tenéis hecha la programación de la convocatoria anterior y queréis aprovecharla, o para los que habéis empezado a hacerla para el curso 2021 antes de que se publicara esta información. Lógicamente, los que aún no habéis empezado a hacerla, pues seguid las indicaciones de CESIF y programad para el curso próximo, o mejor dicho, programad para el curso que os diga vuestro preparador o academia donde estéis matriculados. Eso es lo que yo haría básicamente. Otra cosa que quería aclarar es que en el apartado normativa también sería conveniente nombrar aquellas relacionadas con la diversidad y con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Sin embargo, yo aprovecharé para explicarlas posteriormente, en un vídeo específico para ella. Y ya por último, antes de acabar con la normativa y empezar con el contexto, creo que es importante que hablemos un poco sobre el tema del COVID. En algunas comunidades, como por ejemplo en la región de Murcia, si os dais cuenta, han escrito un documento de preguntas frecuentes de qué hacer sobre el tema del COVID y la programación, y han dejado ya muy claro que, por ejemplo, aquí no hay que hablar del tema para nada. Pero hay otras comunidades, como por ejemplo Andalucía, que no dicen nada al respecto, ni en la convocatoria, ni en instrucciones posteriores, ni nada. Así que yo creo que desde mi punto de vista no queda otra que esperar a que salgan indicaciones claras de que si hay que incluirla o no. De momento, si queréis empezar a hacer programación, pues yo os recomiendo que no tengáis en cuenta el tema del COVID y que más adelante, si salen indicaciones más claras, pues ya lo añadáis o no. En mi página web tenéis una entrada de cómo hago yo las clases en mi día a día, por si os sirve de referencia, y bueno, algunas indicaciones más para que las tengáis en cuenta por si hubiera que incluir el tema del COVID y la programación. ¿De acuerdo? Seguimos con el contexto. Respecto al contexto, como hablamos ya anteriormente al principio del vídeo, tenemos que basarnos de nuevo en los indicadores de la comunidad. Y por ejemplo, para Andalucía tenemos dos grandes partes. Un contexto general, en el que habría que hablar de la localidad y del centro. Y por otro lado tenemos un contexto de actuación, en el que lo que tenemos que hablar es de las características del alumnado y de su diversidad. Si empecéis por el contexto general, cuando habléis de la localidad en que se encuentra el centro, lo que podéis hablar es sobre temas como la inmigración que tiene la zona, o el nivel socioeconómico, o si estamos hablando de un pueblo o una ciudad, a todo eso. Si habláis de las características del centro, pues habrá que hablar del número de alumnado, de la oferta educativa, del claustro, de los proyectos que se llevan a cabo en este centro y toda esa serie de cosas. Luego, cuando habléis del nivel educativo o el contexto de actuación, lo que hay que hacer es decir el número de alumnos y alumnas que tenemos por sexo, nuestra relación con la familia, habrá que decir si hay algún inmigrante que no domina la lengua y que no nos entiende, o si tenemos algún repetidor, todo eso, ¿de acuerdo? Y también, por último también habrá que hablar de la diversidad del alumnado, que aquí fundamentalmente yo hablaría de si tenemos o no algún alumno con necesidad específica de apoyo educativo. Simplemente eso, porque es verdad que luego dedicaremos un apartado especial a este apartado que es tan importante. En este apartado del contexto, que como veis está al principio de la programación, muchos opositores aprovechan para meter su hilo conductor, que como decíamos, era una característica muy específica de tu alumnado, que puede ser real o inventada, y que iba a provocar que modificara tu metodología, o que trabajara ciertos contenidos antes que otros, o que intentara desarrollar ciertos objetivos y competencias antes que las demás, y que sobre todo iba a hacer diferenciarte del resto de opositores, haciendo que tu programación fuera única y que solamente se pudiera trabajar en este contexto.
Aquí tenéis muchísimas opciones, tenéis que darle mucha vuelta a la cabeza para ver de qué forma vais a diferenciar del resto de opositores y adaptar vuestra programación a un contexto que va a ser único. Yo os recomiendo que, si podéis, digáis que vuestro alumnado tiene una característica específica y que por tanto vais a tener que adaptar vuestra metodología a una metodología, por supuesto, que ustedes dominéis y que sea novedosa y que aporte algo al tribunal, ¿vale? También podéis justificar vuestra adaptación en base a la normativa, si es que la encontráis, para darle más solidez, o si queréis, podéis adaptar vuestra programación o conseguir ese hilo conductor gracias a que tengáis algún alumnado con necesidades específicas de apoyo ejecutivo. Pero tened cuidado, porque si adaptáis vuestra programación a este tipo de alumnado, tened en cuenta que puede haber alguien en el tribunal que domine más el tema que vosotros y puede ser que no le guste lo que hagáis, ¿vale? Y por tanto tengáis un problema. Así que bueno, estas son las opciones que tenéis, pensároslas y darle vuelta, ¿vale? Y ya por último, antes de acabar con este vídeo, creo que te puede quedar la duda de si hay que programar para un centro real o si puede ser inventado. A ver, yo creo que realmente da igual. Sin embargo, yo te recomendaría que lo hicieras de lo que lo hicieras, por lo menos no nombrara el nombre del centro. Eso fue lo que yo hice, por si en el tribunal hubiera alguien que hubiera trabajado en ese centro y que no te pillara o te pudiera contradecir sobre algo que tú digas. Sin embargo, hay veces que no te queda otra que hablar sobre un centro específico, porque por ejemplo, si te presenta a las oposiciones de catedrático del Superior de Danza, pues en toda Andalucía solamente está el Conservatorio Superior de Málaga, el de Ángel Pericet. Así que dependerá de la especialidad que tengas y de lo que tú quieras hacer realmente. Pues listo. Yo creo que lo más importante sobre normativa y contexto lo hemos trabajado en este vídeo. De todas formas, como siempre, puedes irte a mi página web donde he escrito una reseña sobre el tema en el que encontrarás, creo que más detalladamente, todo lo que hemos hablado sobre contexto y normativa. Y además lo puedes imprimir para tenerlo a mano. En el siguiente vídeo ya hablaremos de las competencias clave y de cómo vamos a aplicarlas en nuestra programación. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, te recomiendo que te suscribas o me sigas en las redes sociales, Facebook e Instagram, y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.